Hemos venido aquí para sacar a la luz unos hallazgos extraordinarios, para dejarnos sorprender por descubrimientos que nos den respuestas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos Misterio, Babilonia, la ciudad inconquistable, tomada en una sola noche, la última noche de Babilonia. Las pinturas de la Capilla Sixtina, enigmática expresión del juicio final. ¿Se hará justicia algún día en este mundo? Y nuestro apartado especial rompe mitos, la salvación universal, ¿todos los hombres se salvarán? ¿Qué dice la Biblia? Hoy en nuestro descubrimiento estaremos hablando de Daniel, ese enigmático personaje que vivió 600 años antes de Cristo. Hablaremos de la caída de Babilonia, aquella ciudad que fue durante siglos reina del mundo, la cual se decía que era imposible de conquistar. Daniel no es un profeta normal, no es el típico profeta israelita que está entre el pueblo de Israel y que da los mensajes de Dios a su pueblo, en su nación. No, Daniel es especial. Daniel ha sido deportado en su juventud y vive su vida en la corte de Babilonia, en una corte pagana, con todos los desafíos que eso representa. El nombre de Daniel significa Dios juzgará o juicio de Dios. Y efectivamente, de un juicio espectacular vamos a hablar en este programa. El capítulo 5 del libro de Daniel nos cuenta la noche de la caída de Babilonia, cuando aquel imperio fue al suelo. El rey, Belsasar, se siente seguro. A pesar de que el ejército persa está cerca, está acechando, él se siente seguro. ¿Por qué? Porque él está en Babilonia, la ciudad que se creía inconquistable. Una doble fila de murallas protegían la ciudad por completo. Altos y fuertes muros. Dicen los escritos que 2 carros podían cruzarse corriendo por encima de esas murallas. Además, con unas compuertas, ellos podían desviar el río Éufrates, inundar la zona de alrededor. Con la zona inundada no se podían colocar arietes, torres de asalto, no se podía poner fuego en las puertas. Además, bajo rejas, el río atravesaba la ciudad, abasteciéndola de peces, de agua, de comida, podían regar sus huertos, podían soportar un asalto durante años. Así que su rey, Belsasar, se siente seguro y para quitar los miedos de la gente celebra un gran banquete. Le da igual que el ejército persa esté ahí a las puertas. Y en ese banquete él reúne a sus principales y a sus concubinas, celebra fiesta y comete un grave error: burlarse de los dioses ajenos. Pide los vasos del templo de Jerusalén para beber vino en ellos con sus mujerzuelas. Esto ofendió a Dios. En ese momento sucedió algo sobrenatural. Apareció en el muro de la sala de banquetes una escritura y nadie podía descifrar esa escritura. Belsasar tenía una oscura intuición, como que aquello fuese un castigo de Dios por la blasfemia que había cometido. Dice Daniel 5:7: el rey gritó en alta voz que hicieran venir a magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación, será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor del reino. Entonces mandaron llamar a Daniel por su prestigio en interpretar enigmas, por su fama de profeta de Dios, para que diese la interpretación. Y esa interpretación está registrada en el texto de la Biblia, en Daniel capítulo 5, 25 al 30. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene
contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y este era el enigma de la escritura en la pared. Mene, Tekel, Uparsin. Contado, pesado, cortado. Tu reino ha sido contado, pesado y al final eres declarado falto. Será cortado. Babilonia estaba ya condenada. Y fue impresionante cómo en una sola noche aquella poderosa ciudad fue tomada prácticamente sin resistencia. Los persas habían hecho más de 100 canales para desviar el curso del río Éufrates, de forma que aquella noche desviaron las aguas por los canales y el ejército entró por el cauce seco del río, destruyendo la ciudad de Babilonia en una sola noche. Pero ¿por qué Belsasar le prometió a Daniel el tercer puesto en el reino? ¿Por qué dijo el que descifre el enigma será el tercer señor del reino? ¿Por qué no dijo el segundo? Hubiera sido lo normal. Hoy sabemos, por la arqueología y la historia, que Belsasar era el segundo y no el primero en el reino. Así es, su padre Nabonido estaba en la guerra fuera de Babilonia, de manera que él había quedado como rey de la ciudad. Por lo tanto, él no podía ofrecer a nadie el segundo puesto en el reino, porque era el suyo. Solo podía ofrecer el tercero. Todos estos detalles que hoy conocemos de la historia dan más validez al relato de la Biblia. Efectivamente, así fue como sucedió. Y un mes después, el emperador Ciro de los persas entraba en la ciudad, aclamado por el pueblo como un libertador. En 1879 fue descubierto el cilindro de Ciro. Es un extraordinario testimonio de la historia. Allí, Ciro, el rey de los persas, que había conquistado Babilonia, describe su victoria. Allí está escrito que en el año 539 Ciro conquistó la ciudad de Babilonia. Allí está escrito que él liberó a los esclavos, fue un auténtico libertador. También permitió por primera vez que todos siguieran libremente la religión que ellos creyesen conveniente. Es el primer documento de derechos humanos que se encuentra registrado, a tal punto que ha sido traducido a las 6 lenguas oficiales de Naciones Unidas y los primeros puntos de la Declaración de los Derechos Humanos están copiando aquí parte del cilindro de Ciro. En este cilindro, Ciro escribe que Dios le había dado la victoria en Babilonia como un regalo de los dioses, porque fue la ciudad tomada casi sin resistencia. Y esto es otra evidencia de la inspiración de la Biblia. Efectivamente, la Biblia cuenta cómo Ciro tomó Babilonia en una sola noche. Increíble. Y ahora encontramos el testimonio de la historia y la arqueología, donde Ciro nos cuenta lo mismo. Aquella historia fue real. La Biblia tenía razón. La ciudad de Babilonia, al final, con el paso de los siglos, quedó destruida y desapareció. Está en ruinas hasta hoy. Y el libro de Apocalipsis la toma como símbolo. Y aquella escena de la última noche de Babilonia, donde hay una escritura en la pared, donde el rey de Babilonia desafía al Dios verdadero, donde está dando vino a sus concubinas y a sus principales, esa escena ha quedado tomada como una alegoría y aparece de nuevo en el Apocalipsis. En Apocalipsis simboliza al líder de una religión falsa. El vino que da a los demás son las doctrinas falsas que da a las demás iglesias o jefes de Estado. Y allí, en ese escenario, aparece Daniel, simbolizado por el remanente, la iglesia fiel a la Biblia, que es capaz de señalar a la Escritura. Hoy también hay un pueblo en medio de Babilonia, en la Babilonia confusa de las religiones de hoy. Hay un pueblo que sigue señalando a la Escritura, como hizo Daniel, señalando la Biblia. ¿Y qué dice la Escritura? Pues lo mismo que decía en Daniel 5, que Babilonia ha sido condenada y que va a ser destruida. En Apocalipsis 14:8, un ángel poderoso está dando un mensaje a todo el mundo. Apocalipsis 14:8. Otro ángel lo siguió diciendo:
ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ahí está la caída de Babilonia y está también el vino, como en aquella noche del capítulo 5 de Daniel. Y es muy fácil identificar al rey de Babilonia de hoy, de los días actuales, no solo por sus doctrinas falsas, por ese vino, ni por sus siglos de persecución contra la Biblia, sino porque además es el único líder religioso que es a la vez rey o jefe de Estado. Y si tienes preguntas, sigue con nosotros y encontrarás respuestas. Y nuestro símbolo de hoy es el juicio. ¿Habrá un juicio? ¿Habla la Biblia de un juicio? ¿En qué consiste? Desde muy antiguo, las culturas generalmente han entendido que tendrán que enfrentar, tarde o temprano, la justicia de lo sobrenatural. ¿Ya has visto alguna de esas pinturas multicolores del Egipto de los faraones? Una de las más populares es la pesada de los corazones, donde se ve entre dioses una balanza con dos platillos, donde son pesadas las obras del difunto. Generalmente una pluma representa su alma, representa las obras buenas, y el corazón del difunto, las obras malas. Si el corazón pesa demasiado en la balanza, entonces el difunto pierde el juicio y es destruido para siempre. Si las obras buenas pesan más, entonces pasa a la eternidad. En el ábside central de la Capilla Sixtina vemos representado el juicio universal, la pintura famosa de Miguel Ángel. Allí, en el centro, está Jesucristo como juez, rodeado de los ángeles y de los que han sido salvados. Levantando el brazo, Jesús, con un violento gesto, separa a los buenos de los malos, a los salvados de los perdidos. A la derecha de él, los salvados están resucitando y ascendiendo al cielo con la ayuda de los ángeles. A la izquierda de Jesús están los perdidos, que son llevados por los diablos a la condenación, a su destino final. ¿Será algo parecido el juicio final? Cuando Cristo venga al final de la historia de este mundo, ¿habrá un juicio? La Biblia lo dice, y vamos a verlo en la siguiente batería de textos. Eclesiastés 12:14. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Tenemos un abogado, 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Seremos juzgados por la ley de Dios. Santiago 2, del 10 al 12. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Jesús explicó una parábola de una viuda que recurría a un juez. Este juez era un juez injusto, pero como ella insistió, el juez le hizo justicia. Y dice que Dios es más justo que ese. Es un juez justo que desde luego nos hará justicia. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta,
le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. La Biblia dice que tú no debes estar ansioso ni angustiado pensando en la idea del juicio. La propuesta de Dios es que vayamos a Jesús para recibir el perdón de todos nuestros pecados y esperar con toda tranquilidad el día del juicio, porque nuestro abogado se encarga de nuestro caso. Como dice la Escritura en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo habitante de este mundo debería tener la esperanza de que al final se hará justicia. La justicia está garantizada. Dios se encarga de eso. Y acompáñanos en el siguiente bloque llamado Rompemitos. Y de nuevo con vosotros en este espacio Rompemitos, donde nos dedicamos a poner a prueba los mitos populares de nuestro tiempo. Y en este caso hemos elegido el mito de la salvación universal. ¿Qué es? ¿Cómo se formó? ¿Quién cree esto? ¿Cómo se originó este pensamiento? ¿Soporta el análisis de la Biblia? El universalismo o salvación universal es una doctrina propuesta por iglesias evangélicas protestantes de corte liberal, tratando de hallar una solución al problema del infierno, de la doctrina del infierno. Se trata de evitar el que la gente tenga que arder en el infierno. Como Dios es tan bueno, ellos dicen que va a perdonar a todos y que todo ser humano que haya nacido se salvará e irá al cielo. De esta manera, nadie va a arder en el infierno. ¿Pero qué dice la Biblia sobre esto? En una infinidad de textos bíblicos, Dios nos enseña que hay dos destinos, dos grupos de personas y dos destinos, los que se salvan y los que se pierden. Así, en Juan 3:16 leemos, «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». De manera que están los que creen y los que no creen, los que se salvan y los que se pierden. También el apóstol Pablo, animando a la gente a que se esfuercen para salvarse, les dice en Filipenses 2:12, «Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor». Mateo 25:46 dice, «Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». ¿Quién puede amar más a las personas más que Jesús? Nadie las ama más que Jesús. Y Jesús, con todo lo bueno que es, dice que unos irán a un castigo eterno y otros irán a la vida eterna. El castigo eterno porque reciben un castigo que será para siempre y la vida eterna, un premio eterno. No puede venir alguien creyéndose más bueno que Jesús y decir, no, yo soy más bueno, vamos a salvarlos a todos. Esto es un absurdo. El mismo Jesucristo nos enseña que habrá dos grupos de personas con dos destinos dramáticamente diferentes. La salvación no será universal. Y en este programa nos parece muy bien que se trate de buscar una alternativa a la doctrina del infierno, porque efectivamente es una doctrina que no es bíblica. Dios no va a atormentar a los perdidos por la eternidad. Efectivamente, Jesús nunca menciona el infierno. La palabra griega que está en el texto original es el Gena, refiriéndose a un vertedero donde se lanzaban los cadáveres de los condenados, para que fueran devorados por el fuego, destruidos para siempre. No atormentándose por siempre, sino destruidos para siempre más. Ese es el infierno del que hablaba Jesús. No un tormento, sino una destrucción total. Como sucede en Judas 7, donde se habla de que Sodoma y Gomorra recibieron el castigo del fuego eterno. Pero Sodoma y Gomorra no están ardiendo hoy. ¿Por qué ese fuego era eterno? Era eterno porque sus consecuencias son eternas, destruido para siempre. Así también, aquellos que reciben el fuego eterno, es eterno
porque nada puede apagarlo. Destruirá por completo y luego quedará destruido para siempre. No arderá eternamente. Los que enseñan la salvación universal han hecho lo siguiente: encontrando una doctrina que no es bíblica, para superarla han creado otra doctrina que tampoco es bíblica. Lo más sencillo es aceptar estrictamente lo que la Biblia enseña. Por eso, desde aquí, el mito de la salvación universal lo declaramos roto. Y te invitamos a que nos sigas en el siguiente programa. Hasta entonces. En este programa hemos visto: según el Apocalipsis, la Babilonia de hoy es una religión falsa, rica y poderosa. La Biblia anuncia que la Babilonia de hoy sufrirá también la destrucción repentina. La idea de la salvación universal es contraria a la Biblia. No son muchos los que buscan y aceptan la salvación. La Biblia anuncia la llegada de un juicio, la esperanza de los justos, justicia por fin.